vamos a avanzar la unidad temática número 7, la segunda parte, que es recopilación de datos. Esta unidad temática es muy importante. ¿Por qué? Porque nos sirve para lo que es la recolección de información para sus investigaciones, ¿no? Ya sea para una tesis, un proyecto de grado, un artículo científico, siempre se debe recopilar información. ¿Para qué? O eh, para fundamentar nuestra investigación o proyecto de grado y a partir de eso nosotros podamos analizar los resultados, ¿no? Obviamente que de esta recopilación de datos vamos a obtener gráficas, tablas que vamos a posteriormente interpretar, ¿no? Ahora sí empezaremos con esto. Vamos a dividir la clase en la parte teórica y una parte práctica, ¿no? En este momento vamos a ver lo que es la técnica de la encuesta, ¿no? La anterior vez habíamos visto en la primera parte la técnica de la entrevista, ¿no? Donde les había indicado que podía haber tipos de entrevista abierta, estructurada o semiestructurada. En este caso nos vamos a enfocar en la encuesta, ¿no? La técnica de la encuesta. ¿Qué nos dice la técnica de la encuesta? Nos dice que la encuesta es una técnica para recoger información eh, cuantitativa, cualitativa y o cuantitativa de una población estadística. Para ello se elabora, dice, un cuestionario cuyos datos obtenidos serán procesados con métodos estadísticos. Con las encuestas se podrá conocer las características de un grupo de personas. Puede tratarse de variables económicas como el nivel de ingresos cuantitativa o de otro tipo como ser las preferencias políticas, ¿no? Entonces, se puede hacer, dice, encuestas que tengan carácter cualitativo, ¿no? Preguntas que son más de desarrollo, ¿no? Eso también vamos a ver. Hace un momento les enviaban, ¿ve? Preguntas, por ejemplo, registrar su nombre, apellido, registrar su ingreso, por ejemplo, a la sesión. Eso no era cuantitativo, era cualitativo, pero se ha utilizado una herramienta que es una encuesta tipo preguntas, ¿no ve? Entonces, de la misma forma se puede aplicar las encuestas que tengan carácter cuantitativo y cualitativo, ¿no? Pero para sacar nuestra información, generalmente vamos a ver el de carácter cuantitativo, ¿ya? Entonces, no se olvide, puede ser de ambas, ¿no? Puede ser variables económicas, preferencias políticas, tal vez se puede incluso medir lo que son niveles de preferencia, por ejemplo, de preferencias de productos. ¿Cuál es su nivel de preferencia que considera sobre un producto X, por ejemplo? Entonces ahí también se puede cuantificar, ¿no? En el caso de que quisiéramos volverlo cuantitativo, se puede utilizar eso, ¿no? Ahora sí, ya hemos indicado que es una técnica para recolectar información. Ahora vamos a ver otro aspecto importante, los tipos de encuestas. Ustedes tienen que saber identificar cuál tipo de encuestas van a aplicar. Por ejemplo, decimos que las encuestas pueden llevarse a cabo de varias formas. Por ejemplo, una es según su forma de aplicación. Puede ser telefónica, ¿ya? Puede ser por internet, por correo o por persona. Entonces, ustedes tienen que señalar, la presente investigación se realizó la encuesta cuya forma de aplicación son vía persona a persona o si es por internet puede ser mediante un Google Form o indicar que fue una encuesta en línea. Podría ser, esa es la forma, ¿no? Telefónica, ¿a qué se refiere telefónica? En algunos casos tú puedes hacer llamadas a diferentes números, por eso acá decíamos, ¿no? Aquí está, esa es la primera, ¿no? Encuesta telefónica, es decir, que yo le llamo, estoy llamando a una persona y le puedo encuestar, ¿no? Tal vez, por ejemplo, para estudio de mercados hacen encuestas telefónicas, ¿no ve? Por ejemplo, cuando ustedes van no sé, utilizan el servicio Viva, digamos, o Tigo, les dicen, por favor, le hemos brindado un servicio, manténganse en línea, le vamos a hacer una pequeña encuesta para saber el nivel de satisfacción del servicio. Y ahí te hace preguntas, ¿no? Te pregunta, el nivel de satisfacción de atención al cliente que realizó hace un momento la empresa o el funcionario, ¿cuál es la calificación que le pone de 1 al 10, por ejemplo? Entonces tú tienes que decir, si 1 es
que fue pésima la atención, 10 que fue óptima, 5 que fue regular y 8 o 7 que fueron que cumplieron sus expectativas, digamos. Entonces ahí nosotros respondemos, digamos, 7, un 6, un 5, ¿no? Cuando es por correo, en algunos casos por al correo, a su Gmail les llegan encuestas en línea de diferentes empresas, instituciones, donde ahí tienes que llenar ya de forma, descargas el documento, empiezas a llenar y lo vuelves a enviar. También existe ese tipo de encuesta, ¿no? O encuesta online, que sería, en este caso, los Google Form, por ejemplo, son encuestas online, donde en el mismo formulario tú puedes llenar, digamos. No tiene que ver en el correo, sino directamente te puede mandar por redes sociales. Y la encuesta de persona a persona, ¿no? Aquí ustedes pueden ver una imagen, una persona le está preguntando, ¿no? Tal vez le pregunta, ¿cuánto tiempo, cuál de las redes sociales usted utiliza más frecuentemente? Le está dando las opciones y la otra persona está respondiendo, ¿no? Entonces, ustedes ya cuando van a trabajar tienen que saber cuál van a aplicar. Sugerencia, les había dicho, la encuesta de persona en persona tiene lamentablemente un costo. Ustedes saben que tenemos que fotocopiar las encuestas y luego tenemos que tabular uno por uno, hay que pasar a un registro, a un documento Excel. Entonces se nos complica más el de persona a persona. Sin embargo, a veces les piden, ¿no? Les dicen, deberían hacer de persona a persona, pero generalmente, ¿qué es lo que hacen? Actualmente he visto que utilizan lo que es la encuesta online, que significa utilizar el Google Form o otra herramienta que también pueda funcionar como encuesta en línea. ¿Por qué? Porque una vez que llenan la encuesta, automáticamente se genera un documento en Excel donde ya se tiene tabulado los resultados, ¿no? Y a partir del Excel ya es más fácil migrar ya sea a SPS o a otra plataforma estadística, o sea, a otra herramienta estadística se puede migrar cuando ya está en Excel, ¿no? Por eso la sugerencia mía es que ustedes hagan encuestas online y que hagan unas cuantas encuestas de persona a persona. ¿Para qué? Para que cuando ustedes tengan que anexar, por ejemplo, qué herramienta han utilizado para hacer su investigación, puedan indicar que han hecho la encuesta online o bien puedan decir que han hecho la encuesta de persona a persona, pero ya pueden hacer, me pongo a pensar, unas 10 personas o 20 personas de persona a persona y el resto pueden meter encuestas online. Por ejemplo, tal vez tienen que hacer a 200 personas, entonces es más complicado, ¿no? 200 formularios imprimir. Esa parte, por favor, siempre tomen en cuenta cuál van a aplicar. También dice que tenemos, según sus objetivos, encuestas descriptivas y encuestas analíticas. Las encuestas descriptivas, sobre todo, tratan de conocer o describir a una persona. Por ejemplo, tal vez queremos investigar sobre las características de, me pongo a pensar, a ver, algo que esté a las características de la canasta familiar. ¿Cuáles son los productos principales de la canasta familiar? Entonces, en la base de alimentos, carnes y carbohidratos, por ejemplo, ¿qué es lo que se compra? ¿Qué compra una persona? O sea, ahí ya vamos a poder describir, por ejemplo, cuáles son las que más consume una persona, ¿no? O tal vez las encuestas analíticas. Posiblemente nuestra encuesta, y esta sería más cualitativa, preguntemos, ¿no? Considerando la economía del país, ¿cómo está evolucionando la situación económica desde este 2024 o 25? Entonces, la persona que va a responder tiene que analizar y pensar, a ver, desde el 2024 ya ha empezado una crisis económica, ya ha habido escasez del dólar. 2025 ya no ha habido dólares, el dólar paralelo ha subido al doble. Asimismo, actualmente por la situación de la escasez del dólar ha reducido la gasolina, el diésel y los precios de la canasta familiar han subido. Entonces, esa respuesta lo estamos analizando a partir de la pregunta que hemos hecho.
pero ya no va a ser una respuesta que pueda escribir, ¿no? Inciso A, inciso B, o opción uno, opción 2, opción 3. Va a tener que escribir lo que realmente piensa de cómo es la situación económica actualmente en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Ahí ya tenemos encuestas que son preguntas tipo entrevista, pero ya son con la herramienta de las encuestas, ¿no? O sea, es decir, que se puede obtener mayor información enriquecedora. ¿Por qué? Porque lo que ustedes hubieran puesto, inciso A, digamos, que hay una crisis económica, sí o no, o posiblemente totalmente de acuerdo, la persona cuando va a responder una encuesta analítica, pues va a complementar lo que conoce, incluso la experiencia misma que tiene, va a poder escribir, ¿no? Eso es lo interesante. Por eso es que en los cuestionarios, en los Google Form, te permiten llenar ya sea respuesta corta o una respuesta larga, ¿no? Eso lo vamos a ver dentro de unos minutos más. Otro tipo de encuestas que tenemos es según frecuencia de aplicación. Por ejemplo, las encuestas transversales. Aquí está, esa de acá. Esas encuestas transversales que ven aquí, esas son las que se realizan en un momento determinado. ¿No ve? Es decir, por ejemplo, hoy día quiero conocer sobre la situación sobre el uso de las redes sociales y cómo les afecta a su comunicación verbal, por ejemplo. Quiero hacer una investigación sobre eso. Entonces yo les tendría que aplicar una encuesta a ustedes para que me den una información específica, tabular los resultados y en base a eso llegar a analizar, interpretar y llegar a una determinada conclusión. Pero eso lo voy a hacer, me pongo a pensar, el próximo fin de semana, por ejemplo, o a mediados de semana. Tal vez quiero hacer una encuesta para ya tabular los datos y hacer una práctica en el SPS, lo puedo hacer, pero eso va a ser en un momento determinado. En este caso, de aquí a una semana o posiblemente entre el lunes y el martes les mande una encuesta para que se pueda tabular. Ahora tenemos las frecuencias, ¿no? En este caso las longitudinales. ¿Qué les decía las longitudinales? Por ejemplo, se pueden hacer la misma encuesta, pero en diferentes gestiones. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuál es la situación económica? ¿Cómo considera que es la situación económica en Bolivia, por ejemplo, el 2022? Muchos hubieran respondido que sí, estamos bien, que incluso posiblemente este año va a haber doble aguinaldo, qué sé yo, el 2022-21 todavía había esa premisa, ¿no? De que si un poquito más subía la economía, iba a haber doble aguinaldo, ¿no? O el 2023 que van a decir que un poco ha estado inestable la economía, el 2024-25 ya van a decir que ha habido una crisis económica terrible, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si hiciéramos un estudio longitudinal que fuera de el análisis de la economía en Bolivia o de la situación económica en Bolivia, analizaríamos esa diferencia. En 5 años, realmente la crisis económica afecta bastante. U otro ejemplo que les puedo decir de una investigación longitudinal, el uso de las tecnologías. Ya les decía, ¿no? Antes del 2020 casi no utilizábamos tecnología. Por ejemplo, en el caso de los docentes, ni pensábamos, ni por un minuto se nos ocurría hacer una clase virtual. ¿Por qué? Porque la mayoría de los docentes, incluso yo me incluyo en el grupo, el 2019 no sabíamos, por ejemplo, manejar el Meet, el Zoom, el Classroom o el Moodle, ¿no ve? Que ustedes también han manejado. Desconocíamos. Si nosotros docentes desconocíamos, igual los estudiantes. Pero ocurrió la pandemia y a la fuerza hemos tenido que aprender. ¿No ve? Entonces, si se dan cuenta, si analizamos el uso de las tecnologías de información y comunicación a partir del 2020 al 2025, podemos analizar que se ha incrementado de gran manera, ¿no? O sea, si una persona no utilizaba antes, ahora no puede vivir sin el uso de estas herramientas tecnológicas. Entonces, ahí también valdría la pena hacer una investigación longitudinal. O sea, para esos casos, para analizar esos cambios que ocurren en corto tiempo, porque no es ni más de 5 años, son 5 años exactos. O sea, podemos ver cómo ha cambiado un fenómeno específico. Por eso siempre es un ejemplo claro, ¿no? Cómo ha cambiado el uso de las TIC.
tanto a nivel educativo como a nivel institucional. Muchas empresas o instituciones no utilizaban, me pongo a pensar, plataformas digitales, no utilizaban, por ejemplo, páginas web, no utilizaban plataformas o el e-commerce, por ejemplo, el comercio electrónico, pero ahora muchas empresas ya utilizan, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente ya estamos empezando a utilizar tecnología, banca móvil ya tenemos, pagos por QR que ya está de moda, y eso se necesita para hacer comercio electrónico, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahí estamos viendo en qué casos yo podría aplicar estas investigaciones longitudinales, ¿no? O las retrospectivas. Por ejemplo, ¿a qué se refiere retrospectiva? Yo les hago una encuesta y les pregunto a ustedes cuál es el sentimiento que tenían cuando han estado confinados el 2020. Ustedes me dirían, ¿no? Bueno, si fuera una pregunta de análisis, por ejemplo, según encuesta analítica, ustedes dirían que se sentían como prisioneros, ¿no? ¿Por qué? Porque no podían salir, no podían encontrarse con sus amigos, no podían ir al parque, no podían salir, tenían muchas limitaciones, ¿no? Pero ¿eso qué quiere decir? Que les estoy haciendo una retrospectiva, les estoy haciendo una encuesta para que ustedes retrocedan y piensen qué han hecho en ese año. Posiblemente ustedes me digan, ese año yo estaba, qué sé yo, tal vez estaba recién entrando a la universidad o estaba saliendo de mi bachillerato, por ejemplo, puede ser que me digan ustedes, ¿no? Entonces, eso es una encuesta retrospectiva, cuando queremos saber de algo que ha pasado años anteriores, ¿no? O sea, en el presente les hacemos como una transversal, pero las preguntas son del pasado, ¿no? Es una retrospectiva de lo que pasó, ¿no? También tenemos el tipo de pregunta y respuesta. Puede ser una respuesta abierta o una respuesta cerrada. ¿Cuál es la abierta? Cuando tú tienes que escribir. ¿Cuál es la cerrada? Cuando vas a poner opción uno, opción 2, opción 3. Entonces, ustedes cuando hagan su encuesta siempre tienen que ver. Si van a hacer una encuesta, va a ser con preguntas abiertas, entonces tienen que especificar, ¿no? El tipo de preguntas aplicadas en la encuesta es preguntas cerradas, la encuesta va a ser transversal, descriptiva, vía Internet. O sea, ¿se dan cuenta? Voy a indicar que es vía Internet, encuesta descriptiva, transversal, con respuestas cerradas. Esta parte tienen que saber sí o sí. Ahora, ¿qué tal si quiero hacer también por Internet, pero quiero hacer encuestas analíticas y que sean transversales, pero las respuestas van a ser abiertas? ¿Por qué respuesta abierta? Porque van a ser analíticas, tienen que pensar antes de responder la pregunta, ¿ya? Esto, por si acaso, jóvenes, les voy a elaborar un cuestionario sobre un tema específico y les voy a mandar, ¿ya? Para que ustedes más o menos puedan ver qué tipo de preguntas o respuestas se puede hacer, ¿ya? ¿Esto para qué? Para que nos sirva para la práctica del SPS. Cuando trabajemos con SPS, justamente esas preguntas son las que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, eso tenemos que conocer cuando vamos a trabajar con tipos de encuesta, ¿ya? He tratado que sea lo más específico posible con ejemplos. ¿Para qué? Para que ustedes se ubiquen, ¿no? Ahora, vamos a ver el cuestionario. El cuestionario es el instrumento físico o digital que vamos a utilizar para hacer la encuesta, ¿no? Les reitero, la técnica es la encuesta, el cuestionario es el instrumento, ¿ya? ¿Qué nos dice? Para realizar una encuesta, el investigador debe elaborar un formulario de preguntas llamadas cuestionario. Esa es la herramienta. El cuestionario es el formulario, en pocas palabras, ¿no? Si nosotros hacemos un formulario, ya estamos trabajando con la técnica de la encuesta, ¿ya? Estas, dice, dependerán de los objetivos del estudio. Asimismo, la encuesta se aplica normalmente a una muestra representativa y su finalidad es averiguar los estados de opinión, actitudes o comportamiento de las personas ante asuntos específicos. El cuestionario, dice, es el instrumento más utilizado para recolectar datos. Un cuestionario debe ser congruente con el planteamiento del problema
hipótesis. ¿Qué quiere decir? Que si mi planteamiento del problema, estoy haciendo referencia, me pongo a pensar, el problema, a ver, un ejemplo del problema que habíamos determinado en el aula, decíamos, imagínense que el uso, que existe que se está generando una dependencia del uso de las redes sociales por parte de los jóvenes. ¿Qué quiere decir dependencia? Que si no están con redes sociales, que no están con su celular, sienten que se van a morir. ¿No ve? Puede pasar. Es lo mismo que la dependencia al alcohol o la dependencia a las drogas o la dependencia al juego. O sea, si no dejas, si dejas un momento de hacer eso, ya prácticamente se vuelven ansiosos, empiezan a volverse agresivos, ¿no ve? Por el momento, eso no es una problemática en el contexto boliviano, pero en otros países existe la dependencia, ¿no? Es decir, en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, Japón, hay muchos niños que les quita su celular y se vuelven pues como que le estás quitando lo más importante de su vida, ¿no? Por el momento en Bolivia no estamos tanto así, pero aunque he visto casitos que sí, ¿no? O sea, que sí o sí, si no están con celular ya empiezan a enojarse y todo eso, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis, ¿qué sería? El, ¿De qué manera el uso de las redes sociales generaría una dependencia en los jóvenes universitarios, por ejemplo? Ahí es donde yo tengo que comprobar mi hipótesis a través de la encuesta. Entonces, en mi encuesta, ¿qué voy a poner? Voy a poner tiempo de uso de las redes sociales. ¿Cuánto utilizas al día? ¿Una hora? ¿2 horas? ¿3 horas? ¿O hasta 12 horas puede ser? Sé que el día tiene 24 horas, pero hay muchas personas que hasta 2, 3 de la mañana siguen viendo su TikTok, siguen viendo su WhatsApp, siguen viendo su Facebook. ¿Ya? Entonces, en vez de hacer otras cosas, en vez de descansar, están viendo sus redes sociales. Entonces, para demostrar eso, para saber, por ejemplo, si los jóvenes utilizan más de 10 horas, nosotros podemos hacer un análisis de la categoría o de la variable tiempo de uso de las redes sociales con lo que son tipos de redes sociales. ¿Cuál tipo de red social es la que más utiliza? Por ejemplo, tal vez utilizan TikTok. Ah, muy bien. Esa es la que más utilizan. Y como ustedes saben, en TikTok es tipo videos, ¿no? Videos que se suben y que uno puede ver y a veces por ver esos videos ya pasa la hora y estás 3, 4, 5 horas viendo TikTok, ¿no? Entonces podemos relacionar eso y decir que las redes sociales que más se utilizan son TikTok, WhatsApp, mismas que son utilizadas a partir de 10 a 12 horas diarias por los jóvenes universitarios. Entonces, a partir de eso, nosotros ya estamos respondiendo a nuestra hipótesis que decía que el uso de las redes sociales puede ocasionar dependencia. Y ahí ya podemos analizar con autores que digan desde cuándo se genera o desde cuándo se puede considerar dependencia a una determinada actividad, por ejemplo. Si una persona alguna vez decía, ¿no ve? Una copita de vino no hace daño a nadie, pero una copita de vino a la semana puede ser, ¿no? Alguna vez decía, ¿no? Lo mismo, ¿no? Puede ser una hora, 2 horas al día, no pasa nada de las redes sociales, pero cuando ya se consideraría dependencia y tal vez un autor dirá, ¿no? A partir de usar más de 10 horas. Ahí es dependencia. Y si vemos que en los resultados de nuestra encuesta han salido que los jóvenes utilizan las redes sociales más de 12 horas, entonces ya podríamos decir que están iniciando con la dependencia de las redes sociales. Entonces, si se dan cuenta, a partir de eso nosotros tenemos que elaborar. O sea, por eso les decía, ¿no? Hacemos nuestro planteamiento del problema que surge a partir del árbol de problemas y a partir de eso nosotros nos hacemos preguntas de investigación, las mismas que deben ser respondidas a través de la hipótesis. Y para confirmar nuestra hipótesis, ¿qué nos va a servir? Nuestro estudio de campo, que a partir del cuestionario vamos a comprobar o vamos a rechazar la hipótesis. Si por si acaso tal vez en el resultado me ha salido otra cosa, tal vez he hecho cuestionario a los jóvenes y resulta que solamente la mayoría de los 100 estudiantes que he encuestado
el 70% dice que solamente utilizan 2 horas las redes sociales y que el que más utilizan es el WhatsApp por cuestión académica, porque a veces les mandamos, por ejemplo, les he mandado el enlace Meet por WhatsApp. Entonces ahí ya podemos decir, se rechaza que el uso de las redes sociales no genera dependencia en los usuarios, toda vez que en el caso de la Universidad Pública del Alto, Carrera de Ingeniería y Tebas, los jóvenes no utilizan las redes sociales para otras actividades, sino es para la situación académica. Ahí ya estamos nosotros rechazando la hipótesis que tal vez hemos planteado al inicio, ¿no ve? O sea, si se dan cuenta, a partir de eso es que se elabora el cuestionario. No es hacer preguntas por hacer. Las preguntas que van a hacer tienen que estar enfocadas en responder la hipótesis y también que estén relacionadas con el planteamiento del problema. Es decir, tienen que señalar o tienen que preguntar referente al problema que ustedes están investigando. Por ejemplo, había un grupo que me ha hecho muy bien su cuestionario. Me decía, ¿cuáles son los tipos de fobias que frecuentemente o que tiene usted o que considera que pueda tener? Y ahí había opciones de fobias, por ejemplo, opción a las arañas, a los perros, a la altura, o sea, varias opciones donde tú podías señalar una opción y ahí la opción más votada, podríamos decir, o la que más se ha respondido, esa sería pues, la que estaría encabezando nuestra investigación. Podríamos decir que la fobia a la altura es la más representativa en el estudio realizado. Asimismo, que todas las personas que tienen fobia no buscan o no acceden a un tratamiento médico por los elevados costos, por ejemplo. Entonces ya estamos relacionando del por qué es necesario un sistema que pueda tratar la fobia. ¿Por qué? Porque todos tenemos, algún momento hemos tenido fobia de algo. Y dos, que la situación económica no permite que las personas puedan hacer un tratamiento a este tipo de enfermedad, porque es casi como una enfermedad las fobias, ¿no? Entonces ahí es donde justificaríamos el por qué ese grupo está haciendo un modelo de un sistema de tratamiento de fobias para tratamiento de fobias de forma virtual, si no me equivoco, o online. O sea, ahí estaríamos justificando el por qué era necesario ese sistema. O sea, por eso les reitero, ¿no? O sea, hacer la investigación es sobre todo para fundamentar el por qué es necesario hacer el proyecto o hacer el sistema que ustedes están elaborando, ¿ya? Ahora vamos a ver pasos para realizar una encuesta. Primeramente, vamos a definir los objetivos. Se debe establecer cuál es el fin del estudio. En este caso, por ejemplo, en el caso del modelo de elaboración de tratamiento de fobias, por ejemplo, es conocer cuál es el tipo, en este caso dice definir los objetivos, cuál es el fin del estudio. Conocer las fobias más frecuentes en la población para generar un tratamiento a las mismas, ¿no? Ese es el principal objetivo. Para eso yo tengo que saber cuáles son las fobias, cuáles son las limitaciones para el tratamiento de fobias. Por ejemplo, decían, no hay especialistas, eso también va a ser una de las causas, ¿no? Y para analizar esto, entonces es necesario hacer una encuesta. También dice que se puede formular el cuestionario, es decir, hay que elaborar las preguntas en base a los objetivos. Si su objetivo era comparar o conocer las fobias más frecuentes en la población del Alto, entonces tengo que, en la pregunta 1 o 2 debería ser, ¿cuál es la fobia que considera que usted tiene? Ahí las opciones para yo poder responder, ¿no? Y también dice trabajo de campo. Se realiza un despliegue para recoger los datos, usualmente sobre muestra representativa de la población objetivo. En este caso, ¿qué quiere decir? Ya he definido mis objetivos, ya he hecho mi cuestionario online o mi cuestionario físico y posteriormente, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar mi muestra, es decir, a una muestra representativa. Voy a aplicar una fórmula y a partir de la fórmula yo voy a sacar el muestreo, muestras finitas o infinitas. ¿Cuáles son las finitas? Son las que se pueden
medir. Por ejemplo, si yo quiero sacar una muestra representativa de la carrera de ingeniería de sistemas, yo tendría que saber la población total, es decir, 3.000 estudiantes. De 3.000 estudiantes, posiblemente me pueda salir en la fórmula encuestar a 250 estudiantes. Esa va a ser mi muestra. Ahí es donde nosotros, en esta muestra representativa, vamos a aplicar nuestro cuestionario. Ahora, si es arriba de 150, 200, sugerencia es que puedan hacer una encuesta online. ¿Para qué? Para que no puedan gastar tanto dinero en los cuestionarios, ¿ya? Procesamiento, dice. Los resultados de la encuesta son procesados. De este modo se podrá obtener datos estadísticos. ¿Qué quiere decir esto? Ya he definido los objetivos, ya he elaborado mi cuestionario, ya he aplicado mi cuestionario a mi muestra representativa. Posteriormente, ¿qué queda? Hacer el proceso de los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que tabular. Tengo que tabular los resultados de mi encuestas. Por ejemplo, en el SPS, y les voy a mostrar, ojalá que me alcance tiempo, si no, la clase que vamos a tener en SPS, esa tal vez ahí les voy a explicar. Por ejemplo, en el SPS, el ítem 1 tiene preguntas, me pongo a pensar, de 3 opciones. En esa columna se ponen las opciones. La opción 1, por ejemplo, era eh, me pongo a pensar, era tal vez miedo a las arañas, ¿no? Aracnofobia. La opción 2 era, por ejemplo, miedo a las alturas. La opción 3 era miedo a los perros. Por ejemplo, la opción 4 era miedo a los fantasmas, por ejemplo. Entonces, de esas 4, en el SPS se pone solamente una opción. Puede ser una, dos, tres o cuatro. ¿No? Es por eso es importante que ustedes conozcan, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan aplicar esas herramientas que ahora todavía se está manejando, ¿no? De aquí a unos 10 años tal vez se va a cambiar y se va a utilizar otras herramientas estadísticas, ¿no? Pero por el momento se sigue utilizando el SPS, ¿no? Ahora sí, vamos a ver las escalas de medición. En un momento les decía, ¿no? Hay diferentes escalas para poder medir los tipos de preguntas. Por ejemplo, aquí dice, los datos en una investigación pueden medir sus variables mediante escalas de medición, distinguiéndose 4 de ellas. Primero tenemos las nominales, las ordinales, de intervalo y de razón. Creo que si no me equivoco, esto habíamos analizado la anterior vez, ¿ve? Cuando habíamos empezado la primera parte. Los niveles de medida, dice, se determinan qué operaciones son posibles de usar y por consiguiente las pruebas estadísticas que son permisibles a cada nivel. Todas las escalas tienen algunas propiedades formales que proporcionan definiciones de las características de la escala con mayor exactitud. Por ejemplo, aquí tenemos, ya les había indicado, si es una investigación cualitativa, me pongo a pensar cualitativa, vamos a hablar de categorías. Si es una investigación cuantitativa, puede ser variables o numéricas en este caso. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuáles son las escalas? Las escalas son, por ejemplo, nominal, ordinal, de intervalo, de relación o absoluta. ¿Cuál es la nominal? Habíamos dicho, por ejemplo, sexo, masculino, femenino. Ah, esa es nominal, ¿no? Va a haber siempre esas 2 opciones. No hay un intermedio por si acaso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, género, aquí sí o sí es masculino, femenino. Hay hombres o mujeres, ¿no? Ahí sí puede, tenemos esas 2 opciones, por ejemplo. En el ordinal, por ejemplo, nivel socioeconómico. Primero siempre va a estar lo que es nivel socioeconómico bajo, medio, alto. Puede estar también nivel de formación académica. Por ejemplo, siempre va a ser primaria o prekinder, prekinder, kinder, primaria, secundaria, universitario y posgrado, por ejemplo. Ahí se puede ver de forma ordinal. O sea, si una persona no ha terminado su licenciatura, no puede hacer su posgrado. Sí o sí tiene que terminar su licenciatura y recién puede hacer posgrado.
Un estudiante no puede entrar a secundaria sin haber primero aprobado la primaria, ¿no ve? Entonces, sí o sí tiene que ir en orden, no se puede mezclar. O sea, un estudiante de primaria no puede entrar directo a la universidad, salvo que sea un caso excepcional o un niño genio, ¿no ve? Ahí sí, tal vez se ha visto casos en otros países que niños de 12, 13 años ya están en la universidad, incluso están haciendo su postdoctorado, ¿no? Puede ser, pero casos excepcionales, ¿no? En esos casos. Pero en la mayoría de los casos, sí o sí se respeta el orden, ¿no? Puede ser primaria, secundaria, por ejemplo, nivel socioeconómico, bajo, medio, alto, ¿no? Ahora, las numéricas, ¿cuáles son? De intervalo, por ejemplo, puede ser temperatura. El intervalo, es decir, temperatura de 36 a 37 grados. La otra opción sería de 38 a 39 grados, de 40 a 50 grados, por ejemplo, cuando es fiebre intensa, por ejemplo, ¿no? Se puede poner esos intervalos en referente a las encuestas, ¿no? Calificación de examen. Ustedes han visto, no todos son parecidos, no todos tienen la misma nota. Entonces, ahí también puede ser, ¿no? Una opción. ¿Cuál fue su nivel de rendimiento en el último examen? Eh, de 1 a 25 malo, de 25 a 51 regular o aprobado, suficiente, de 52 a 69 bueno, de 70 a 80 excelente, y de 90 a 100 óptimo, digamos. O sea, esa es la escala que se puede utilizar, calificación de un examen. De razón, estatura, peso, distancia. ¿Cuál es su estatura? Por ejemplo, va a ser 1,48. Algunos van a decir que miden 1,10, 1,20, 1,30. Por ejemplo, los jóvenes generalmente miden 1,30 m o 1,80, por ejemplo, los que juegan básquetbol, ¿no ve? 1,5 m, incluso 1,80 m, por ejemplo, ¿no? Peso. Peso puede ser el más bajo peso, puede ser 30 kilos, de 30 a 40 kilos, de 40 a 60 kilos, de 61 a 80 kilos, por ejemplo. ¿Y hay más? Sí, hay personas, por ejemplo, con más peso, por ejemplo, pueden poner de 90 a más kilos. Esa opción se podría poner, ¿no? Absoluta, por ejemplo, ¿a qué se refiere absoluta? Se refiere, por ejemplo, al número de hijos por familia. ¿Ya? Esto, ¿cuántos hijos tiene usted? Ahí ya puede ser la opción una, de uno, porque el mínimo que uno tiene es uno, ¿no ve? De uno a tres hijos, de 4 a 6 hijos, de 7 a 10 hijos, ¿no? Incluso a más hijos, porque he conocido en yugas que tienen hasta 14 hijos, ¿no? Entonces, si están en esa categoría, sí se puede, ¿no? De esa opción, ¿ya? ¿Qué más podemos ver en cuanto a las encuestas? Los tipos de pregunta, ¿no? Dice, el contenido de las preguntas de un cuestionario es tan variado como los aspectos que mide o se consideran. Existen dos tipos de preguntas, por ejemplo, las cerradas y las abiertas. Las preguntas cerradas, ¿cuáles son? En este caso dice, las preguntas cerradas tienen categorías o opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. Son aquellas que tienen opciones de respuesta previamente delimitadas, son más fáciles de codificar y analizar, es decir, se presentan las posibilidades de respuestas a los participantes, quienes deben acotarse a estas. Pueden ser dicotómicas, dos posibilidades, o incluir varias opciones de respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo de dicotómicas? Aquí, un ejemplo. ¿Estudia usted actualmente? Ahí sí o sí va a ser o sí o no. ¿Estás estudiando o no estás estudiando? No hay pues que más o menos, por ejemplo. O sea, no puedes decir más o menos estoy estudiando. No, o sea, ¿estás estudiando o no estás estudiando? O sea, no hay opción de un término medio. Entonces, ahí sí, sí o sí son dicotómicas. Ahora, ¿cuáles son? Aquí hay otro ejemplo de dicotómicas. Durante la semana pasada, ¿vio la final de la Liga de Campeones de Europa? ¿Sí o no? Ahí sí hay una opción. O puede ser positivo o puede ser negativo.
Posiblemente estabas trabajando, entonces no has podido ver. La respuesta va a ser no. Pero tal vez estabas en casa, la respuesta va a ser sí, ¿no? Tenemos también, dice, como usted sabe, todos los países desarrollados reciben inmigrantes. ¿Cree en sus términos generales que la inmigración es positiva o más bien negativa para los países? Aquí está, opción múltiple. Dice, positiva, ni positiva ni negativa, no sabría decir. Aquí estamos poniendo una alternativa, es decir, no hay un sí o no. Hay que es positiva y hay uno, aquí sí puede haber un término medio, ¿no? Puede ser que en algunos casos se considere que la inmigración no es ni tan malo ni tan bueno. Por ejemplo, en el caso de Argentina, los inmigrantes bolivianos que van a trabajar a Argentina, o sea, no son, no perjudican al país porque ellos son los que trabajan, por ejemplo. Entonces, es ni positivo ni negativo, ¿ya? Ahora, la parte negativa sería que estuvieran en contra. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ellos todo negativo, no quieren inmigrantes, ¿no? Por eso es que los están deportando. Ya piensan que ellos están gastando lo que es la economía del país, por eso los están sacando, ¿no? Ahora dice, ¿cuál es el puesto que ocupa usted en una empresa? Esa también puede ser de opción múltiple. Por ejemplo, ¿qué opciones tenemos? En este caso dice, eh, presidente, director general, subdirector, coordinador, supervisor, obrero, vicepresidente, subgerente, jefe de área, empleado. Otra opción, especificar. Por ejemplo, si eres empleado es que tienes un sueldo común, pero si eres un administrativo, tal vez eres jefe de área. Ahí también puedes responder una opción de la cantidad de respuestas que te están dando. ¿Ya? Ahora vamos a ver en referente a las preguntas, ejemplos de preguntas dicotómicas, ¿no? Dice, la pregunta dicotómica es un tipo de pregunta cerrada que puede ser contestada de dos maneras, sí o no, o falso y verdadero. Generalmente en el caso de los exámenes a veces entran, ¿no? Preguntas dicotómicas donde solamente hay falso o verdadero o sí y no. Por ejemplo, aquí dice, ¿has comprado alguna vez nuestros productos a través de la app? Ustedes pueden decir sí o no. En este caso, por ejemplo, ¿has sufrido alguna vez un ataque de fobia? Puede ser sí o no. Aquí dice, ¿es la primera vez que visitaste nuestras instalaciones? ¿Verdadero o falso? A ver si hablamos un ejemplo, puede ser, considera que un sistema de seguimiento académico en la unidad educativa José Luis Campos podría mejorar el rendimiento de los estudiantes, sí o no. Ahí ya podemos nosotros poner una opción, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en esos casos sí se puede utilizar las dicotómicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice preguntas de respuestas múltiples. Las preguntas de respuestas múltiples son fáciles y flexibles y ayudan al investigador a obtener datos que son limpios y fáciles de analizar. ¿Qué quiere decir? Que consiste, dice, típicamente a ofrecer diversas respuestas para que el encuestado elija una o varias de ellas. Por ejemplo, si este producto estaban disponibles hoy en día, ¿cuándo usted sería más probable para comprarlo? El próximo mes, entre 1 a 3 meses, entre 4 a 6 meses, entre 7 a 1 año. No estoy interesado. Este, por ejemplo, es para la compra de un producto, ¿no? Es decir, si usted ha visto las rebajas que hay, estaría interesado en comprar, ahí tenemos que decir sí, pero en el próximo mes, en el próximo sueldo posiblemente, ¿no ve? Ahí ya le estamos dando cuántas opciones. 1, 2, 3, 4, 5 opciones de respuestas tentativas. En cambio, en las dicotómicas solamente hay dos respuestas, falso, verdadero, sí o no. En este caso de acá tienen varias opciones. ¿Ya? Ahora vamos a ver preguntas de escala de calificación. Existen, dice, preguntas cerradas en las que se requiere que el encuestado asigne un valor fijo para la respuesta, generalmente numérico.
La pregunta de la escala de calificación se distingue, dice, por puntos o escalas que se definan en cada pregunta. Aquí, por ejemplo, hay una opción. Por favor, califica la utilidad del producto. 5 estrellas sería que el producto es óptimo, 4 estrellas que es regular, 3 estrellas que más o menos y 1 a 2 estrellas que el producto es malo. O preguntas de orden de rango. Por ejemplo, estas preguntas cerradas, dice, vienen con opciones, con múltiples opciones entre los cuales el encuestado puede elegir su preferencia, de lo que más prefieren o lo que menos prefieren. Generalmente se utiliza en viñetas. Por ejemplo, clasifique estos tipos de cocinas de acuerdo al orden de preferencia. 1, la que menos me gusta y 5, la que más me guste. ¿Cuál tipo de comida les gusta más? Por ejemplo, aquí dice comida china, comida mexicana, los tacos podría ser, ¿no? Tal vez en comida china puede ser el sushi, no sé, el ramen, no sé, esas comidas que son más chinas o coreanas, por ejemplo. Si les gusta eso, supuestamente podrían poner 4 o 5 incluso, ¿no? Si no les gusta, entonces poner 2, ¿no? O 1. Por ejemplo, aquí si vemos este resultado, ¿cuál es la comida que más se prefiere? Es la comida Thai, seguida de la comida italiana, que es la comida que puede ser tal vez los fideos, ¿no? El espagueti, por ejemplo, la comida italiana. La china, que podría ser el sushi o podría ser el ramen, también es una de las elegidas, por ejemplo. La última es tal vez los tacos, ¿no? Los tacos o comida mexicana o el mole que no les gusta. Entonces, si vemos esto, las respuestas nos señalan que la que más gusta es la comida Thai. En este caso, nosotros ya estamos clasificando en rangos. Si todos me responden que la comida Thai es que les gusta, entonces en el rango de tipos de comidas, de opciones que generalmente comen las personas, ya estaríamos indicando de que la comida Thai es la más popular entre las personas, posiblemente por el sabor, la variedad, qué sé yo. Bueno, ahí se va a ver, analizar cuando ya se tengan los resultados, ¿no? ¿Qué más decimos? Ventajas de las preguntas cerradas. ¿Cuáles son las ventajas? Son fáciles de entender, por lo que los encuestados no necesitan pasar mucho tiempo leyendo la pregunta una y otra vez, ¿no? Cuando ya te ponen opciones, bueno, ya está, ¿no? Las preguntas cerradas se responden, dice, rápidamente, ¿ya? Pueden poner falso, verdadero, opción 1, opción 2, opción 3. Eso es lo interesante de las preguntas cerradas. Otra ventaja es que cuando se obtienen los datos y es necesario compararlos, las preguntas cerradas proporcionan una mejor comprensión. Es decir, yo puedo contabilizar cuántos han respondido falso, cuántos han dicho verdadero o cuántos han dicho sí o no. Yo ya puedo tabular. Es más fácil cuando es pregunta cerrada. Cuando es abierta es un poquito más difícil, ¿no? Dado que las preguntas cerradas son cuantificables, el análisis estadístico de las mismas se vuelve mucho más fácil, ¿no? Si ya tengo los gráficos, las tablas, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo. Aquí, ¿quién está ganando? Ya me pongo a pensar, ¿qué producto es el que más se vende? Aquí posiblemente está vestidos, celulares, aquí está posiblemente implementos deportivos y aquí juguetes. Entonces yo puedo decir que tanto lo que son los juguetes seguidamente de la vestimenta son los productos más comercializados en una empresa. ¿Qué más podemos decir? Las preguntas son directas, por lo que es más sencillo obtener información personal de los encuestados o de índole delicado. Por ejemplo, algo delicado, algo que se pueda preguntar, hacer en una encuesta en línea, que no necesariamente sea de persona en persona. Por ejemplo, si algún momento usted ha sido víctima de violencia doméstica, por ejemplo, en el caso de las parejas. Obviamente, si tú la encuestas de persona a persona, la persona va a tener vergüenza de decirte, sí, a mí en algún momento me han golpeado, sí. Pero si es una encuesta en línea, puede ser que como no estamos pidiendo nombre y apellido, pero sí estamos con el correo electrónico, puede decir, sí, algún momento tuve una situación de violencia, sí. Entonces ya nos puede dar información delicada que tal vez no lo haría de persona a persona. Hay muchas personas que tienen miedo, vergüenza del qué dirán, pero cuando ya es una encuesta online,
donde no piden tu nombre y apellido, automáticamente ellos, ¿qué es lo que hacen? Empiezan eh, a levantarse y empiezan a responder algunas preguntas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se refiere cuando nos decimos que son más directas y se puede obtener mayor cantidad de información. Las preguntas cerradas tienen lo suyo, ¿no? No es que no son buenas, son buenas. Sin embargo, es importante también que sepan elegir si van a trabajar netamente con encuestas o van a hacer también entrevistas. Les reitero, si van a hacer entrevistas, tiene que estar en el documento, no solamente las gráficas y las tablas. La entrevista también tiene que estar presentada en el documento. ¿Ya? Ahora vamos a ver las preguntas abiertas. ¿A qué se refieren? Las preguntas abiertas, dice, permiten al destinatario formular una respuesta a su antojo, empleando sus propias palabras sin limitar el rango, el tipo o los posibles comentarios de su respuesta. ¿Cuáles son las ventajas de las preguntas abiertas? Que las preguntas abiertas dan la oportunidad de que los participantes se expresen libremente. Es decir, por ejemplo, yo puedo poner cuál es su opinión sobre la situación de la crisis económica actual y ahí la persona va a decir, no, actualmente nuestro país está sufriendo una situación grave donde los alimentos, los hidrocarburos y muchos productos de la canasta familiar se han elevado. Es lo que puedes escribir. Y no solamente poner un sí, no, tal vez, sino directamente puede expresar lo que siente, ¿no? También dice que la ventaja de las preguntas abiertas es que son excelentes para el preámbulo, para generar una conversación, por ejemplo, durante una entrevista, ¿no? También dice, se pueden utilizar una encuesta después de una pregunta cerrada para ampliar los datos que queremos recabar. Por ejemplo, si nosotros decimos, ¿usted utiliza las redes sociales seguido? Tal vez nos pregunte sí. Y nosotros podemos preguntar, ¿no? Pregunta abierta, ¿cuánto tiempo después de que retorna a su casa utiliza las redes sociales? Ahí tal vez él dirá, ¿no? 8 horas, 9 horas, cosa que no nos ha dicho, por ejemplo, anteriormente. Pero en la entrevista, es decir, en la encuesta abierta, con las preguntas abiertas, ya ha empezado a conversar y ha dado la información que era verídica, ¿no? La otra tal vez era falsa. ¿M? Entonces, por eso decimos que pueden ser utilizadas preguntas cerradas para ampliar los datos que queremos investigar, ¿no? También dice, las preguntas abiertas arrojan respuestas valiosas, profundas, llenas de detalle para la investigación. Muchas veces son inesperadas, ¿no? Otro aspecto importante es que ayuda a clarificar las respuestas proporcionando información más precisa, ¿no? También dice, ayuda a los encuestados a trabajar con su memoria, hace un trabajo más introspectivo y lo invita a ser creativo a la hora de contestar, ¿no? Es decir, que en algunos casos, en vez de que te prepares, el encuestador viene pues tal vez un día después, no ese día específico, ¿no? Entonces ahí es donde podemos ver las ventajas, ¿no? Podemos obtener más información si utilizamos lo que es la técnica de la encuesta, ¿no? O sea, o la técnica de la entrevista. En este caso, utilizar la encuesta, pero con preguntas cerradas o abiertas, ¿no? Aquí están las preguntas cerradas y preguntas abiertas, cuadro comparativo. Por ejemplo, preguntas cerradas, las respuestas son cortas. Preguntas abiertas, se obtiene más información, por ende son largas. Las preguntas abiertas, ¿qué es lo que llevan? Siempre van a llevar una interrogante. Por ejemplo, ¿qué? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y con quién? ¿Con quién le gusta pasar más el tiempo libre en su hogar? Por ejemplo, ahí tal vez dirá opción uno con la pareja, opción 2 con el esposo, opción 3 con la familia, opción 4 con sus hijos. Entonces ahí hay la opción de que pueda utilizar respuestas cortas, ¿no? En ese caso. Pero también
Se puede volver cuantitativo, ¿no? En esos casos, pero también puede ser cualitativo. Por ejemplo, ¿cómo considera que es la economía del país? ¿Dónde considera que se podría obtener mayor información sobre la crisis económica? ¿Cuándo considera que sería tiempo de poder generar alternativas de solución a la situación coyuntural actual? Sí. O sea, cada pregunta puede ser respondida, ¿no? Ahora, aquí tenemos ejemplos de preguntas cerradas, preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿te gusta trabajar con nosotros? Esa es una pregunta dicotómica, ¿no? Eso, por favor, siempre me van a aprender. Dicotómica, dos, y preguntas de respuesta múltiple son tres, cuatro, cinco, puede ser, ¿ya? Aquí tenemos pregunta cerrada, ¿te gusta trabajar? Sí, no. Pregunta cerrada, ¿has estado estresado últimamente? Sí, no lo sé y no. Esta ya es de opción múltiple, no es dicotómica, ¿no? ¿Qué satisfacción estás, qué tan satisfecho estás con tu trabajo actual? Muy satisfecho, algo insatisfecho o muy insatisfecho. Eso ya es la escala de Likert, donde nos quieren medir el nivel de satisfacción, ¿no? De una empresa. Y las preguntas abiertas, por ejemplo, puede ser, cuéntanos tu experiencia con nuestra empresa hasta ahora. Ahí la respuesta sería, no, la empresa es muy interesante, apoya a los jóvenes a obtener su primer empleo, siempre están pendientes de nosotros. Todas esas respuestas van a estar escritas en las preguntas abiertas. Otro ejemplo que tenemos, comparte con nosotros lo que te preocupa o qué esperas de tu trabajo actual. ¿Qué esperas? Posiblemente uno diga, espero tener un, no sé, espero lograr un ascenso, por ejemplo. Espero obtener un ítem, porque generalmente que se valore las capacitaciones realizadas durante el transcurrir del tiempo que se ha trabajado en la empresa o institución. Entonces ahí podemos ver que sí se puede utilizar preguntas abiertas y preguntas cerradas. Les reitero, tienen que definir, van a trabajar exclusivamente con preguntas cerradas, puede ser dicotómicas o de selección múltiple. O bien decir, no, voy a trabajar con preguntas abiertas, pero tienen que saber que tienen que aplicar me pongo a pensar, así igual que el SPS, una aplicación para poder sistematizar los resultados de la encuesta, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, Atlas TIC, por ejemplo, es un sistema que sirve para generar o para cuantificar, por ejemplo, el nivel de satisfacción o tal vez cuantificar el nivel de desconformidad, por ejemplo. Ya podemos conocer esos aspectos para que ya podamos buscar alternativas de solución, ¿no? Hasta aquí hemos visto lo que es las preguntas, la recopilación de información. Les reitero, ¿no? Son encuestas y la entrevista. Esas son las que más vamos a utilizar. Y bueno, vamos a ver, ahora vamos a ver eventualmente, voy a dejar de compartir. Lo que vamos a hacer ahora es un breve ejercicio, ¿ya? Como ya saben, tenemos unos 15 minutos más antes de que termine la sesión. Eh, Yo les he mandado un Google Form, pero quiero que ustedes vean cómo van a ir trabajando sus... Aquí han respondido 9 por si acaso la asistencia. Cuidado que luego estén sin asistencia. Bueno, a ver, vamos a trabajar con el Google Form, vamos a trabajar las encuestas en línea que ustedes van a ir estructurando, ¿ya? En este momento les voy a compartir la pantalla donde yo necesito que ustedes me vayan, aquí está, aquí está. Bueno, no sé si pueden ver bien este Google Form. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Se ve, ¿no Sí, ve? se ve. ¿Se ve? Muy bien.
ya, porque a veces solo las diapositivas. Ustedes pueden utilizar este tipo de Google Form. Como vamos a hacer una práctica para manejo del SPS, vamos a trabajar con el Google Form. Después, ustedes, para cuando quieran hacer sus proyecto de grado, tesis o quieran hacer otras encuestas, pueden utilizar otras herramientas, ¿no? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Eh, Esto va a ser un cuestionario, cuestionario, y vamos a poner lo que es la temática. Puede ser uso de redes sociales y, y comunicación verbal. ¿Ya? Aquí, ¿qué voy a poner? Puedo poner una descripción, ¿no? Aquí también para que el título tenga, bueno, voy a poner una descripción. Eh, el presente ser llenado con información verídica, coma, se solicita que pueda proporcionar la, pueda proporcionar datos reales, reales para optimizar los resultados ¿ya? ¿Qué quiere decir? Aquí yo estoy haciendo, puedo hacer una aclaración, ¿no ve? Por ejemplo, si yo voy a utilizar este Google Form para hacer una investigación científica, entonces tengo que aclarar de que necesito que la persona que va a responder sea pues lo más sincera posible, ¿no? Que nos pueda proporcionar una información lo más adecuada posible, ¿no? Aquí les reitero, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos una opción que es los tipos de preguntas, ¿no? Aquí el Google Form nos va a permitir preguntas de opción múltiple, por ejemplo, de casillas de verificación. Aquí están las respuestas cortas, respuestas en párrafo, las de opción múltiple, las de casillas, las de listas desplegables. Y aquí tenemos de calificación, es algo nuevo. Por ejemplo, esto de calificación podemos utilizar para saber eh, cuál es la calificación que le darías a las siguientes redes sociales, por ejemplo. Ahí ya podemos a poner, por ejemplo, del 1 a 5 estrellas va a ser la red social que más utiliza, por ejemplo, ¿no? O cuál es el nivel de calificación que le daría al sistema de, así podría ser, ¿no? Cuadrícula de opción múltiple, cuadrícula de casillas de verificación, ¿no? En este caso, podemos utilizar estas dos, sí o sí van a ser para las respuestas, o sea, preguntas con respuestas abiertas, es decir, que en aquí ya pueden escribir opiniones, pueden escribir cuál ha sido su preferencia de uso, por ejemplo, o su experiencia sobre el uso de una herramienta, ¿no? Y aquí vamos a trabajar sobre todo lo referente a las opciones. En este caso, una pregunta, ustedes tratan de enumerar, una de las preguntas podría ser, si estamos haciendo lo que es las redes sociales, nuestro objetivo, ¿cuál va a ser? Conocer el uso de las redes sociales. Entonces, ¿yo qué les voy a preguntar? ¿Cuál es la red social ¿Cuál es la red social que mayormente utiliza a diario? Esa es la pregunta. Y aquí vamos a poner las opciones, ¿no? Que en este caso, opción 1, ¿qué sería? Si no me equivoco, uno es WhatsApp. Otra puede ser, la opción 2 puede ser Facebook, ¿no? La opción 3 ustedes me van a poner que sea TikTok.
TikTok. Otra puede ser Instagram. No, ¿qué se llama? Telegram, ¿no? Y una última más. Daríamos a ver qué más utilizan. WhatsApp, Facebook, TikTok, Telegram. No sé si entraría Instagram. Mm, A ver, ustedes, ¿cuál más utilizan? Facebook, Telegram. Mm, Ya, Instagram más lo pondremos. Ya, listo. Esas son las redes sociales que más se estaría utilizando, ¿no? Esto lo cerramos y vamos a oír otra pregunta. Como esto no es un examen, no se va a poner la calificación, ¿ya? Se configura, ¿no? Cuánto de puntaje se va a dar si se equivoca o acierta. En este caso, como no es examen, solamente queremos saber la cantidad. Otra pregunta. Estas serían las opciones, ¿no? Estas serían las preguntas nominales. Ahora, queremos saber también quiénes son los que hemos encuestado, porque a veces nos van a decir, a ver, quiénes son los que más han respondido su cuestionario. También nosotros podemos utilizar y mover esta acá, aquí arriba, y poner, por ejemplo, tal vez no vamos a poner el nombre y apellido, pero podemos poner eh, cuál género. Aquí puede ser masculino. Y aquí ya te aparecen, ¿no? Las opciones. Este femenino. Y aquí hay uno más que dice, prefiero no decirlo. Ya, pero para que no tengamos problema masculino, femenino. ¿Por qué? Esto nos va a servir para saber cuántos hemos encuestado, cuántos varones. Si quisiera saber, por ejemplo, si eh, quiénes son los que más utilizan redes sociales, los varones o las mujeres. Entonces, para analizar para relacionar lo que es la variable género con la variable red social, entonces nos haría falta conocer esto, ¿no? Ahora, ¿qué más? Ya tenemos género, ya tenemos redes sociales, ahí ya podemos preguntar. Otra pregunta puede ser, a ver, tiempo de uso de las redes sociales. ¿Cuánto tiempo utiliza? Ya eso ya sería de escala, ¿no ve? ¿Cuánto tiempo? ¿Ya? Aquí ya vamos a poner, esta ya va a ser de escala. Puede ser de 4 a 6 horas. ¿Cuánto tiempo utiliza las redes sociales al día? Sería, ¿no? La pregunta. Al día. Aquí dice de 4 a 6 horas. Puede ser aquí otra opción. Puedo poner de 7 de, de 7 a 8 horas. A ver, ¿cuánto más utiliza? Le pondremos ¿qué se llama? Le vamos a poner una más para los adictos. Por ejemplo, tal vez es de 9 a 12 horas. Listo. Ya. Y luego empezamos otro más. Otra pregunta, ¿qué va a ser? ¿Cuál es el uso?
Aquí vamos a ver cuál uso le dan. Puede ser, eh, a ver, ¿para qué utilizan ustedes? Em, uso posiblemente para educación, para comunicación, mm, para confraternizar, para actividades académicas. ¿Qué más? A ver, uno más. ¿Qué otras opciones le da? Mm, para interactuar con la familia, eh, para, para interactuar con la familia. Y hay uno más que es para trabajo, para trabajo. Y finalmente podemos hacer una última opción que sea para enamorar, para relaciones amorosas. Por ahí algunos utilizan las redes sociales solamente para enamorar, puede ser. No todos se utilizan para trabajo, algunos sí, algunos no, ¿no? Y no todos se utilizan para la familia, algunos sí, algunos no. Entonces, si se dan cuenta, todas las preguntas que vamos a hacer tienen que tener de alguna manera un nivel de coherencia. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros, si queremos relacionar cuál es el uso que le da a las redes sociales, nosotros vamos a decir las redes sociales que mayor incide es, por ejemplo, el TikTok, la misma que es utilizada generalmente, que los jóvenes utilizan de 7 a 8 horas, considerando que utilizan estas 7 horas generalmente para que si yo utilizo TikTok es sobre todo para, eh, no es para, no sé, para comunicarse, tal vez para actividades, para confraternizar o había falta una opción. Sería también interesante saber que utilizan las redes sociales para distracción, ¿no? Distracción o entretenimiento. Eso nos ha faltado. ¿Ven? Entonces siempre va a salir ahí una variable, ¿no? Que nos falta. Por ejemplo, aquí lo que nos faltó es para entretenimiento. Ya, listo. Eso nos faltó. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos, ¿qué más tenemos? Ya sabemos que podemos utilizar las redes sociales para entretenimiento, tal vez para relaciones amorosas, para trabajo, para interactuar con la familia, para actividades académicas, para confraternizar entre amigos posiblemente, ¿no? Para comunicarse, por ejemplo, de cuántas horas utilizamos, qué tipo de red social utilizamos, cuál es el género masculino o femenino, ¿no? Entonces ustedes pueden ir armando, de esta forma, ustedes vayan armando puede ser 10 preguntas, pueden utilizar de cada variable. Por ejemplo, aquí dice redes sociales, ¿no? Si dice redes sociales, significa que esta primera variable, que son redes sociales, ya la he desglosado. ¿Qué quiere decir? Ya he dicho cuál es la que más se utiliza, ya he dicho cuánto tiempo se utiliza, ya sé para qué se utiliza. Ahora ya tengo 3 preguntas que son relacionadas con redes sociales. Esta otra no, es aparte porque habla del género de las personas que estoy encuestando. Ahora, ¿qué más nos falta preguntar? En este caso, comunicación verbal. Tenemos que buscar el otra variable que es comunicación verbal. La comunicación verbal les había dicho a ustedes que es la forma de cómo nosotros nos comunicamos, oral o escrita. Entonces yo puedo preguntar acá, ¿cuál? Ay, perdón, ay, estoy mal aquí. ¿Cuál es la forma de comunicación que más aplica
para interactuar. Para interactuar. Aquí vamos a poner opciones que pueden ser, aquí a opciones puede ser oral. Entre paréntesis podemos poner para aclarar cara a cara. Otra opción puede ser escrita. Puede ser en este caso escrita, oral cara a cara, oral o verbal, oral, escrita, ¿no? Y aquí podemos poner otra alternativa que sería ambas. Escrita. La mayoría yo considero que van a poner que se comunican de forma oral y escrita, es decir, cara a cara y de forma escrita. La siguiente pregunta, ¿qué herramientas, qué medios utilizas para comunicarte a distancia, ¿no? Aquí, ¿qué herramientas o qué medios para comunicarte a distancia? Aquí lo que queremos saber qué es lo que utiliza. Opción 1, ¿qué va a ser? Puede ser el celular, en este caso, entre paréntesis, para llamadas. Aquí puede ser otra opción, correo electrónico. Cartas, porque ahora ya no hay cartas en línea, ¿no? Cartas online. ¿Cuál otra opción? A ver, ¿cómo puedo comunicarme a distancias? Por llamadas. Aquí ya puedo poner por redes sociales. Redes sociales, ahí ya sería lo que son. Puedo poner ahí WhatsApp. WhatsApp, ¿cuál más utilizan para comunicarse? Por WhatsApp puedes hacer llamadas, puedes mandar mensajes, puedes mandar texto. En cambio, por TikTok no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, por WhatsApp lo pueden poner aquí por Telegram y otros más, ¿no? Y aquí podemos buscar también otra alternativa, ¿no? Por celular, llamadas, por carta online, Telegram. También, a ver, ¿qué otro medio utilizamos para comunicarnos? Por teleconferencias, tal vez podría ser, ¿no? Por aplicaciones, por plataformas, a ver, por plataformas. Aquí puede ser Zoom o Meet. ¿Ya? En este momento nos estamos comunicando de forma sincrónica, pero no les estoy llamando por teléfono, tampoco es por correo y tampoco les estoy escribiendo por WhatsApp o no estoy utilizando el Telegram, pese que esta de Telegram tiene para hacer videoconferencias, ¿no? Pero estamos utilizando el Meet, ¿no? En este momento es como si estuvieran en el aula, pero no estamos en aula. Entonces, ahí ya vamos a ver qué otros medios utilizamos para comunicarnos a distancia, ¿ya? ¿Qué más podemos? Una pregunta más. A ver, tenemos dos. Esto es para interactuar. Esto es qué medio utilizamos. Y aquí tal vez podemos hacer una pregunta dicotómica que sería, ¿consideras que las redes sociales son
los medios más utilizados para comunicarse de forma, para comunicarse verbalmente. Aquí las dicotómicas, ¿no? Opción sí, agregar otro, no. Listo. Puede ser tal vez, ¿no? Una opción más. Sí, no y tal vez. Listo. Y ya tenemos prácticamente 1, 2, 3, 4 o 6 preguntas que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para obtener información, ¿no? Sobre la variable redes sociales y comunicación verbal, ¿no? Entonces, yo lo que quiero que ustedes hagan es esto, ese ejercicio. Háganse, no importa si son 10, pueden aumentar a estas 6, unas 2, 4 preguntitas más. Y lo que me van a hacer es esas preguntas lo van a publicar. Aquí hay la opción publicar. Lo publican, se publica a cualquier persona, le ponen publicar. Y aquí ustedes el enlace lo van a acortar la URL, por ejemplo. Y esto me van a copiar y me van a mandar al grupo, ¿ya? Todos somos 30, somos más de, yo en el examen he visto que somos 60, ¿ya? Por lo menos yo necesito, o sea, no les, por factor tiempo no creo que vayan a poder hacer estudios con otras personas. Por ejemplo, si el que está con el de tema de fobias, o sea, posiblemente no va a poder encontrar personas que tengan esas características. Pero yo necesito que practiquen la tabulación de datos. Por eso es que, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a hacer, cada grupo va a hacer su cuestionario en Google por las preguntas que ustedes han visto. Ahora hay algunos que han utilizado la escala de Likert. Lo pueden utilizar, no hay problema. Pueden utilizar la escala de Likert. Puede. Que la escala de Likert, ¿qué te dice? ¿Estás totalmente de acuerdo? Totalmente de acuerdo, en desacuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, totalmente en desacuerdo, ¿no? O en desacuerdo. Esa es la escala de Likert. Pero en este caso, como es solamente para tabular, pueden hacer este tipo de preguntas o utilizar la escala de Likert. Pueden hacer, no hay problema. La cuestión es que yo necesito que puedan hacer la tabulación. ¿Para qué? Para que podamos hacer una relación, podemos trabajar con lo que es el SPS, relación de variables y también lo que es elaboración de cada una de estas gráficas y tablas. ¿Ya? Eso por si acaso es para parte de nuestro trabajo final. ¿Ya? Así que por favor, las encuestas, ustedes han visto, no hemos tardado ni 15 minutos, se puede armar en una tarde, ustedes pueden armar en 2 horitas una encuesta de 10 preguntas de sus temas de investigación, ¿ya? Que tengan estas opciones para responder. Mandan el enlace, hacen el copia del enlace y mandan al grupo de WhatsApp. Ustedes, jóvenes, si les llega un cuestionario sobre el voto universal o sobre lo que es del voto o tal vez sobre las fobias, ustedes van a imaginar que tienen alguna fobia y van a responder las preguntas de acuerdo a lo que otra persona que estuviera en ese caso respondería. ¿Ya? No van a dejar vacío, más bien necesitamos llenar, pero respondan como si fueran las personas que realmente algún momento han tenido una fobia, no importa fobia a la araña, fobia a los perros, a la altura, ustedes señalan, ¿ya? Todos me van a hacer este trabajo práctico, ¿no? Lo pueden mandar hasta máximo el lunes o el martes, ¿ya? El martes, por ejemplo, ya todos deberían haber mandado sus enlaces al grupo de la asignatura. ¿Ya? Eso va a ser mi medio de verificación de que han hecho este trabajo práctico. ¿Ya? Esto es, la clase es teórico práctico, el de hoy. Ahora estamos haciendo la parte práctica. Lo que estoy haciendo, ustedes lo tienen que hacer, pero de sus temas. Y este enlace que les voy a mandar, porque yo voy a modificar, si no, en este momento les mandaría, pero quiero aumentar unas preguntas más, y 10 preguntas voy a mandarles.
A ustedes yo voy a mandar mi Google Form para que ustedes puedan responder. Una vez que tenga las respuestas, por ejemplo, me va a salir como en el caso de la asistencia, me va a salir de esta forma. ¿Quiénes han respondido y quiénes han decidido? Por ejemplo, aquí son 11. Supongo que tengo 11 asistentes nomás a mi clase, ¿no? Entonces, solamente los 11 se consideran, ¿no? Aquí está la hora de ingreso. Entonces, esto generalmente se puede migrar, aquí está, no sé si ustedes ven, enviar en una hoja de cálculo. O sea, los resultados obtenidos lo puedo descargar y a partir de eso lo puedo tabular, ¿ya? Por eso es que necesito que ustedes hagan la encuesta. ¿Para qué? Para que tengamos información, ¿ya? Ahora, con eso estaríamos concluyendo. Este es el trabajito práctico que me van a hacer. Me han hecho, si por si acaso, en borrador, me han elaborado en borrador preguntas, ¿no ve? Me han hecho en borrador algunas preguntas, les he dado un sellito, ¿no ve? Ese era en borrador. La mayoría han tenido 0.5, ¿ya? Les he dicho, tiene que haber de opción, tiene que haber para seleccionar y tiene que ser algo relacionado con su tema. Entonces, por favor, por si acaso, va a valer para mí otro sello. ¿Ya? De los que manden sus cuestionarios, ¿qué es lo que me van a hacer? Mandan, eso cuando se envíe el cuestionario, mandan redes sociales, ¿no ve? Cuando hacen la publicación, cuando mandan a WhatsApp, hay una opción para escribir de quién es, por ejemplo. Aquí pueden poner cuestionario, redes sociales, aquí está. En esta parte, si gustan, pueden poner, no tenemos número de grupo, ¿no? Ya, aquí, cuestionario, uso de redes sociales. Quisiera saber los integrantes que han hecho esto. A ver. El día que vamos a dar examen, me van a indicar, ¿no? Yo he mandado, este es mi link. Aquí está, hemos mandado cuestionario, tenemos respuestas y en ese momento yo les voy a registrar. ¿Ya? Voy a hacer esa opción, esa alternativa. Me hubiera gustado que pongan sus nombres acá. El problema es que va a ser muy largo. Entonces, mejor me hacen el cuestionario y después me van a enviar a mi personal el día martes, pero en el personal me van a poner sus nombres, sus datitos, ¿ya? Es decir, el mensajito del enlace y ahí me van a poner grupo de, no sé, me pongo a pensar de fobias, integrantes, quienes han trabajado en el cuestionario, de los 5 integrantes para que les pueda registrar, ¿ya? Eso por favor les voy a pedir, este trabajito más tienen que hacerlo, pero esto máximo hasta el martes tiene que estar hecho, tienen que mandar hasta el martes en la noche, ¿ya? Hasta el miércoles les voy a dar tiempo para que